Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El que no puede ver, no adelgaza. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y ya me voy a quitar esto porque se siente mal esto de ciego. Oiga, si usted no puede ver lo que está pasando dentro de su cuerpo, usted jamás va a poder vencer totalmente ni la obesidad ni la diabetes. Mucho menos va a adelgazar. El que no puede ver, no adelgaza. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que hay un descubrimiento importante que hemos hecho en el tema del metabolismo. Es un descubrimiento que se empezó a explicar acá en el libro nuevo de Diabetes sin Problema. Por cierto, este libro, Diabetes sin Problema, esta es la versión original. Ves que es así gordita, grandecita, peposa, ¿verdad? Pero este libro ahora se está lanzando lo que llaman la versión abreviada, que es una versión que va a ser más o menos de este tamaño, más leíble, solamente con lo básico para controlar la diabetes. Así que ya viene próximo para Panamá, ya viene próximo para México, ya viene próximo para Costa Rica, ya viene próximo para Colombia. O sea que ya por ahí viene el libro Diabetes sin Problema, pero la versión abreviada, que es de este tamaño, es un tamaño bastante más pequeño. Ahora, ¿qué pasa? En este libro de diabetes estábamos hablando, hay una parte, hay un capítulo muy importante que se llama cuando la glucosa se resiste a bajar. Ustedes saben, porque lo hemos mencionado anteriormente, que a la hora de uno engordar tiene que tener la glucosa alta. Es imposible engordar si usted no tiene la glucosa alta. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es la azúcar que está en su sangre. Cuando la glucosa sube mucho, el cuerpo, con la ayuda de la insulina, que se produce aquí en el páncreas, la convierte en grasa y eso es lo que causa la obesidad y eso también es lo que causa el descontrol en la diabetes. Ahora, si usted tiene una obesidad resistente, si usted tiene una barriguita, un abdomen, una panza que se resiste a irse, aunque usted sea delgado, si tiene una panza que se resiste a irse, dése cuenta que lo que está pasando es que algo está pasando, que el azúcar está todavía demasiado alta, la glucosa sigue demasiado alta. Pero ¿cómo usted pudiera saber lo que está pasando en su cuerpo si usted tiene los ojos vendados? No va a poder. Entonces, la solución es que usted aprenda a usar un glucómetro. Un glucómetro viene de distintas clases, a mí me gusta este porque es pequeñito, pero un glucómetro que se consigue en todas las farmacias y demás, le enseña a usted cómo está su cuerpo por dentro. Si usted tiene una obesidad resistente y no hay nada, ni ejercicio ni nada que le baje el abdomen, de seguro algo está manteniendo la glucosa demasiado alta. Tengo varios episodios donde estoy explicando el tema de los alimentos agresores. ¿Qué pasa? Para muchos de nosotros, los alimentos más agresores resultan ser el trigo, o sea que todo lo que tiene que ver con el pan, con la harina, con la pizza, con las galletas, el arroz. Pocas cosas suben tanto a la glucosa para arriba como el arroz. Por ejemplo, acá en Puerto Rico, los amigos ticos, los panameños, le damos durísimo al arroz. El mexicano, pues le da mucho más al maíz. Pero es trigo, arroz y el otro que tiende a subir la glucosa valorosamente, y perdónenme los amigos mexicanos, y también mis amigos venezolanos, con sus arepas y demás, y los colombianos también, es el maíz. Máxime ahora que el maíz, en la gran mayoría del maíz que se consigue en todos los países, está genéticamente modificado, señores, porque ya los amigos de Monsanto ya llegaron y ya cambiaron la semilla y ya los agricultores comunes y corrientes no pueden sembrar la semilla común porque no pueden competir. No pueden competir porque le produce mucho menos por hectárea. Así que están obligados a sembrarla. Entonces, hay que averiguar los alimentos agresores, pero sobre todo si usted tiene una obesidad que se resiste o si usted tiene una diabetes que se resiste a eliminar la insulina o si usted tiene un abdomen o una barriga, una panza que no se va, no importa lo que usted haga, garantizado, usted lo puede resolver si usted averigua qué le está subiendo la glucosa. Si usted no sabe que está subiendo la glucosa porque no se la mide, pues ciertamente no lo va a poder encontrar. Le voy a dar una idea de cómo se hace. Fíjense, un glucómetro, ¿verdad? Es una cosa sencilla. Yo pensé, y hay gente que le tiene miedo porque piensa que esto duele. La verdad es que esto no duele nada. El truco está que cuando uno va a medirse la glucosa, uno debe, la medida de glucosa la debe hacer
por el lado del dedo, por los dados. Nunca lo haga en la yema, porque ahí le va a doler muchísimo. ¿Me sigue? De hecho, otro truco es que mientras más lejos esté usted del dedo pulgar, mejor le va a ir a usted. Porque parece que hay menos nervios en los dedos lejanos al dedo pulgar que en el pulgar. Así que mientras más se aleje, menos siente. Por lo tanto, este es un buen punto por el ladito para medirse. O sea, si yo meto mi tirilla y yo quiero saber qué está pasando dentro de mi cuerpo para no estar a ciega, porque si yo no sé lo que está pasando en mi cuerpo, estoy a ciega. Pero si yo sé lo que está pasando en mi cuerpo, pues yo puedo controlarlo, yo puedo ver qué yo me comí o qué alimento es el que me está disparando la glucosa para arriba, que es lo que no me deja eliminar la panza, la barriga, el abdomen, o me mantiene la diabetes descontrolada o no me deja acabar de bajar de peso. Aquí, por ejemplo, ya mi glucómetro está listo y ahora lo que hago es que le doy una pinchadita, eso no duele nada, es nada, saco una gotita de sangre, buena sangre, ok, y entonces ahora viene la medida, ¿verdad? Por ejemplo, yo acabo de comer, ahorita salimos Jorge y yo, hoy yo le pagué el almuerzo a Jorge, a veces me lo paga él a mí, ¿verdad? Pero está en 95, ¿no? O sea, 1 hora, 45 minutos después de usted haber comido, desayunar, almorzar, 95 es una medida completamente normal, ¿verdad? Ahora voy a la pizarra un momentito para explicarle qué medidas usted puede esperar tener si su glucosa está operando de forma normal. El usted usar un glucómetro y aprender a descubrir sus alimentos agresores y aprender a revisarse la glucosa, aunque no sea diabético, hace toda la diferencia para que usted pueda bajar de peso hasta el punto que usted quiera. Porque es imposible engordar si no tiene glucosa. Así que si usted logra controlar la glucosa y aprender qué usted está comiendo que le sube mucho la glucosa, usted va a adelgazar de seguro y va a controlar la diabetes también. Voy a la pizarra para que vean, fíjense, mire. Los parámetros normales. ¿Qué es normal? Pues normal es lo que es saludable y lo que no engorda. Si usted se levanta por la mañana en ayuna, esto es una medida muy importante que una persona se puede hacer. En ayuna, siempre en ayuna, usted tiene que estar en 85 miligramos por decilitro o menos. Si usted está más de 85, pues usted tiene resistencia a la insulina, tiene hígado graso, seguramente está barrigón o panzón, o está comiendo muchos alimentos agresores que le están subiendo demasiado a la glucosa. La medida en ayuna es un indicador. Por ejemplo, yo, Frank Suárez, pues por la mañana estoy a veces en 78, mi esposa Elizabeth, que también se hace sus mediditas, a veces está en 80, eso es normal, me sigue. Cualquier cosa que sea 85 menos en ayuna, eso significa que su cuerpo está saludable, que no se le va a dañar, que la diabetes se va a controlar, todo eso, y que usted va a poder adelgazar. Si está más de 85, difícilmente usted va a poder adelgazar. Ahora, usted va a ver que según usted empieza a detectar qué alimentos son los que le están subiendo demasiado o reduce los carbohidratos, cuando usted empieza a utilizar la dieta 3x1, la dieta 3x1 es un sistema de control hormonal, donde usted básicamente es el único alimento aquí que va a subir bastante la glucosa, es este, sí, el eje. Así que si usted va a aprender, porque todos los cuerpos son distintos, todos los cuerpos no son iguales, cada uno tiene distinta herencia, papá, mamá, abuelo, tatarabuelo, lo que sea. Hay personas que no tienen mucha tolerancia por los carbohidratos. Por ejemplo, mi cuerpo, ¿verdad? Mi cuerpo, yo tengo que llevarlo todo el tiempo con la dieta 3x1 y a veces trato de ponerme un poquitito menos de carbohidratos, porque a mí se me trepa el azúcar, así que mi cuerpo tiene intolerancia por los carbohidratos. Es algo que yo heredé, pero a mí me encantan los carbohidratos, pero a mi cuerpo no tanto, porque le sube demasiado a la glucosa. Anyway, el punto es este. En ayuna, esa glucosa debe estar en 85. Ahora, antes de comer, antes de una comida, ¿verdad? Pues lo lógico es que su glucosa esté, qué sé yo, entre 75, 85. Antes. Usted, y 2 horas después, si usted comió en base a la dieta 3x1 y no comió ningún agresor, vamos a decir que si usted le agrede el maíz y se comió unas tortillas de maíz, pues entonces sí se le va a trepar el azúcar y no hay quien le baje la barriga ni le controla la diabetes. Pero esto a las 2 horas tiene que regresar más o menos por ahí, ¿ok? Si a las 2 horas esto está en 110 o en 120 o en 130, ya usted sabe que lo que sea que usted comió es lo que le está engordando. Entonces, ¿cómo usted puede adelgazar? Pues quitándose la venda. ¿Cómo usted puede controlar la diabetes? Quitándose la venda.
consígase un glucómetro, dese la pinchadita, no duele nada, averigüe qué diantre está pasando dentro de su cuerpo y usted le pone a todo este tema, le pone control. No puede haber control si usted tiene los ojos vendados. Tampoco puede haber control si usted no sabe qué está pasando con la glucosa en su cuerpo. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.